Esta es una gran oportunidad ahora de reconocer esos veteranos que fueron expuestos a estas sustancias tóxicas durante sus esfuerzos militares. Bienvenidos a VR5, donde tenemos conversaciones sobre recursos para veteranos en 5 minutos o menos. Hoy estamos con el Dr. Vélez. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tener esta conversación sobre algo muy importante que es el PACT, la ley PACT. ¿Qué es PACT y por qué es importante que los veteranos y los cuidadores de veteranos obtengan más información sobre esta nueva ley? Muchas gracias y antes de todo, gracias veteranos por su servicio a nuestra nación. Gracias familiares por cuidar a nuestros veteranos. Gracias cuidadores también por cuidar a nuestros veteranos. La ley de sargento de primera clase Heath Robinson, honrado nuestra promesa de tratar las sustancias tóxicas integradas o el PACT en su sigla en inglés. Esta es una gran oportunidad ahora de reconocer esos veteranos que fueron expuestos a estas sustancias tóxicas durante sus esfuerzos militares. Esta ley es importante porque nos haya proporcionado generaciones de veteranos también, así como sus sobrevivientes, en el cuidado de los beneficios que se han ganado y se han merecido. Este incluye los veteranos de la guerra de Vietnam y esos veteranos después del 9/11 que fueron en diversos ejercicios y misiones alrededor del mundo. ¿Y qué le diría a un cuidador o a un veterano que quizás no sepa cómo comunicarse con VA para obtener más información sobre esta nueva ley PACT? Puedes solicitar más información en persona en la oficina regional de beneficios más cercana del veterano o del cuidador familiar. También aquí en la pantalla puede ver el enlace en el internet de va.gov y ahí va a haber información cómo solicitar estos beneficios, llenar una reclamación y los teléfonos pertinentes. Y había mencionado algo sobre los veteranos de Vietnam. ¿Ellos también califican para esta ley PACT? ¿No nomás es para los veteranos después del 9/11? Sí, fíjate, cuando vemos a esta población de veteranos, es la población más grande que tenemos aquí en el sistema de salud de veteranos. Más de 60% de nuestros veteranos son de esta era. Y sí, los veteranos de Vietnam pueden acogerse a la ley PACT. En la página de web que se demostró anteriormente hay información cuáles estos veteranos posiblemente cualifican para 2 nuevas condiciones aficionados con la ley PACT. Es importantísimo que vayan a la página de web, vayan a la oficina regional más cercano y se ponen al día de estas condiciones y cómo estos veteranos pueden reclamar sus beneficios que ellos ganaron. Usted es veterano. Yo soy veterano. Sí, se nota que esto es algo no nomás personal para usted, pero algo muy importante. Para los veteranos, para la comunidad habla hispana, ¿qué significa para usted que el VA está tratando de comunicarse con ellos, educarlos un poco más sobre esta importante ley? ¿Qué significa para usted? Yo soy veterano de la Fuerza Aérea Norteamericana. Estuve en varias ocasiones en el Medio Oriente, en el desierto. Para mí y para los hermanos y hermanas veteranos alrededor de Estados Unidos, esto es una gran oportunidad de acogerse a unos nuevos beneficios y estos veteranos acudir entonces al servicio de salud del sistema de veteranos. Yo recibo mi servicio de salud exclusivamente en el sistema de veteranos y lo digo humildemente.
es el mejor servicio de salud en los Estados Unidos. Yo estoy aquí, estoy vivo hoy por las intervenciones del Departamento de Veteranos y el Departamento de Salud de Veteranos. Lo digo humildemente. Y es lo que yo deseo para los hermanos y hermanas míos veteranos. Doctor Velez, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue súper informativo. Le agradezco su tiempo. Gracias. Quiero añadir una petición para nuestros veteranos que son de la Guardia Nacional o la Reserva estadounidense, que estuvieron en misiones en áreas donde hubo sustancias tóxicas. Y sabemos que Guardia Nacional y Reserva son limitados en su servicio activo, pero sin embargo, si han sido expuestos posiblemente a estas sustancias, siendo en el Medio Oriente o en otro lugar del mundo, por favor, acuden estos servicios y aplica para el PACT Act y oriéntese. Posiblemente usted, reservista, Guardia Nacional, tiene estos beneficios también. Muchas gracias por esta oportunidad de acercarme a los veteranos, familias y caregivers. Muchas gracias.